Estamos de regreso aquí en Primera Plana en presencia de nuestros invitados, Antonio Rodríguez, periodista especializado en economía de la AFP, la agencia francesa de prensa, y de Rafael Prost, periodista político del matutino francés La Opinión. Damos paso a nuestro personaje de la semana. Pues ahí lo tienen ustedes, el personaje de la semana es nada menos ni nada más que Alexandre Benalla, el guarda de cuerpo del presidente Macron, y que ahora, un hombre que creció y se desarrolló en una carrera fulgurante, ha caído en desgracia en apenas 10 días. Recordemos, hace parte del mayor escándalo de la actual administración del presidente Emmanuel Macron, el caso de Alexandre Benalla. Antonio, ¿qué representa este caso del exguardia del presidente Macron? Bueno, una cosa es ser de guardaespaldas del presidente, otra es disfrazarse de policía y andar repartiendo golpes por las calles de París, ¿no? Entonces tenemos aquí a una persona que trabajaba en el Elíseo, que tenía un cargo oficial y que ha sido, el 1 de mayo, el día de las manifestaciones del 1 de mayo, ha sido visto dando golpes, reprimiendo una manifestación en las calles de París. Esto, como lo dijo él mismo, pues es un error bastante grave. El error grave también que ocurrió con este tema es la forma en que Macron y la presidencia trató el tema. O sea que durante 5 días no hubo ninguna reacción oficial del Elíseo para explicar lo que había pasado, y eso entretuvo un cierto misterio que dio ahí nacimiento, raíz a un montón de especulaciones, ¿no?, sobre el papel preciso de ese señor, si actuó individualmente o si fue el Elíseo que lo mandó ahí a reprimir las manifestaciones para provocar enfrentamientos. Hay muchas especulaciones y ojalá algún día podamos saber exactamente lo que ha pasado, si es realmente un acto individual o si es algo más. Y hay que recordar que no solo se trata de que haber golpeado a un manifestante, sino que llevaba equipo que solo corresponde a cuerpos de la policía. Claramente llevaba un listón diciendo que era policía, llevaba un casco que solo corresponde a los cuerpos de seguridad. En este sentido, Rafael, ¿piensa usted que este caso es ya el principal escándalo político y que marcará el resto del gobierno de Macron, como sucedió en su momento con el presidente Sarkozy, con el presidente Hollande? Es decir, que se pega esto y que no podrá más sacárselo de encima. Bueno, sin duda alguna, después de un año de mandato es la primera crisis política seria. Y hasta entonces Macron había sorprendido sobre todo a la oposición porque ha logrado pasar varias reformas, entre ellas reformas bastante gordas como el ferrocarril, el sistema de la ley de trabajo y muchos símbolos que para la izquierda importan mucho, pero al final con las huelgas y con las manifestaciones pues tampoco llegaron a hacer que el presidente dé un paso atrás. Ahora mismo vemos que toda la oposición, la ultraderecha, la derecha, la izquierda, todos los partidos de oposición se juntan en contra de la mayoría. Porque al final no es tanto el hecho de que ese individuo haya pegado a gente, porque claro, es muy chocante, pero es la respuesta política. Porque al final, ¿qué pasó? Lo suspendieron 15 días... y al parecer, pues, cayó en desgracia, pero no tanto. Lo que choca a la gente es que el francés, el ciudadano raso, piensa, pero a ver, si yo hago esto, me despiden del trabajo. No me puedo quedar en mi trabajo, me van a despedir. Entonces, al final, eso va añadiendo, da más peso a los que dicen que Macron es el presidente de los ricos, que no respeta al pueblo, que no es democrático. Y al final son esas historias que van dibujando una imagen de un presidente un poco alejado de la realidad, un poco alejado de la responsabilidad que le corresponde porque obviamente trabajando ese señor con el Elíseo, pues obviamente es normal que la gente diga, pues entonces, ¿qué tiene que ver la presidencia en todo esto? Una cosa es clara, hay muchas mentiras. El gobierno quiso conscientemente ocultar esta situación y en España, estando presente en España, el presidente Emmanuel Macron dijo que esto se trata, que no es ni más ni menos que una tempestad en un vaso de agua. Antonio, ¿se acabó esta crisis o va a seguir?
en los meses que vienen? La crisis va a seguir porque va a haber nuevas revelaciones. El Ejecutivo y Macron concretamente no dio explicaciones todavía muy convincentes sobre lo que había pasado. Lo que habías mencionado antes es verdad, ha sido suspendido 15 días, pero el sueldo sigue siendo lo mismo. Para mí, ese tipo de suspensión son vacaciones, ¿no? 6.000 euros netos por mes, además. No sé exactamente eso, también hay muchas Él lo informaciones. Dijo, él lo ha revelado, ¿eh? Lo ha revelado, el por fin. Bueno, bien, pues hay muchas informaciones que circulan. Hay que ver cuál es la verdad. Lo que veo es que Francia se está convirtiendo en un poco por casualidad, en un sistema un poco norteamericano de Estados Unidos, con un sistema bicameral que bueno, es verdad que el Congreso de los Diputados está controlado por el partido de Emmanuel Macron, pero también es el punto flaco de Macron es ese, y se vio en los últimos días porque no han logrado controlar la oposición. Pero hay un Senado que está controlado por la oposición todavía y que está llevando su propia investigación, y pienso que es ahí donde se va a salir a luz lo que ha pasado realmente. La imagen de Macron está muy dañada también porque él ha sido elegido con la promesa de cambiar esto, que este tipo de cosas no se iban a producir más. Y para los franceses es una gran decepción. Que lo minimice me parece normal, pero tampoco no hay que si se quedó callado durante 5 días o más, es que la situación es mucho más grave de lo que él esperaba. Rafael, primero como candidato y después como presidente de la República, Macron dijo: mi presidencia será ejemplar. Esto tiene de todo, menos de ejemplaridad. Para las reformas que precisamente viene llevando a cabo, que viene poniendo en práctica, lo decía Antonio, se ha parado un poco el funcionamiento ahora, por el momento, de la Asamblea Nacional. ¿Podría afectar el resto de la política de reformas que quiere poner en marcha el presidente? Bueno, hay una primera víctima en este caso, y es la reforma constitucional que se estaba llevando a cabo en la Asamblea Nacional. Una reforma clave. Claro, es una reforma clave porque cambiar la Constitución, modificarla, tampoco es una cosa que se hace, bueno, ahora ya se hace cada 5 años. Y que busca darle más poder al presidente. Sí, precisamente. Bueno, es lo que dice la oposición, luego ya uno puede hacerse su propia opinión, pero claro, y el objetivo era rebajar el número de diputados y, bueno, un par de cambios sustanciales en la Constitución. Ya no, es que ya no está prevista no se sabe precisamente cuándo se van a reanudar los debates para esa ley, no se sabe cuándo se va a votar, y al final sí, el principal error de Macron fue pensar que todo esto se podía, como se dice, se podía tapar bajo el tapiz. Claro, totalmente. Bajo la alfombra. Y bueno, que al final no iba a pasar nada, que esto se podía controlar y no ver que el daño mayor, bueno, porque ahora tiene consecuencias políticas con esta ley de reforma constitucional, por ejemplo, pero el mayor daño, como decíamos, es la imagen del presidente, porque al final esa imagen de modernidad, de esa imagen diferente, porque Macron pues nunca fue miembro de ningún partido político, nunca había sido elegido ni siquiera alcalde de una ciudad ni nada. Entonces la gente pensaba que, bueno, a lo mejor cuando él habla de cambio, pues lo va a hacer, porque no tiene el peso del partido y la vieja política. Y vemos que esto lo maneja como lo hubiera manejado cualquier presidente de la República, de forma muy, al final muy clásica. Y eso, yo creo que la decepción viene también de eso, que la gente ve que al final siempre ganan los de comunicación y se ve la gestión de crisis muy clásica al final en este tipo de caso un poco delicado. Entonces, sí, ahora el principal reto es que para la mayoría es que se deje de hablar de esto para volver en el cauce de las reformas, pero va a ser muy difícil. Este guardaespaldas, Antonio Alexandre Benalla, en declaraciones al vespertino Le Monde, decía precisamente que reconoce que fue un error. Dice, no fue un crimen, no cometió un delito, fue un error, pero todo este escándalo que hay en torno a esta situación es porque me quieren matar políticamente y quieren afectar al presidente. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación?
Bueno, claro, el objetivo de toda oposición no es el Hacer señor regalos. Benalla ni hacer regalos tampoco. Es efectivamente apuntar al presidente. Y el presidente se colocó ahí en una posición de atrincheramiento en el Elíseo durante 5 días que resulta bastante curioso porque Emmanuel Macron, yo siempre lo vi. Lo mejor de Emmanuel Macron es cuando está en una situación muy compleja, muy difícil, cuando está precisamente atrincherado. Lo vimos en la campaña electoral, cuando la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, fue a hacer campaña en un pueblo donde él estaba también y Haciendo un acto. fue a hacer un acto en una empresa que estaba a punto de cerrarse y dejó ahí muy mal a Macron por la mañana, que estaba reunido en una oficina y no estaba con los obreros. Y a la tarde Macron fue a ver a esos obreros y ahí fue uno de los momentos claves de esa campaña cuando habló con ellos durante horas, etcétera. O sea que tenía una buena imagen de Macron en la dificultad. Y en este caso, la verdad es que no dio para nada una buena imagen. Y es la primera vez que la oposición puede efectivamente golpear directamente al presidente. Ahora bien, Rafael, una cuestión. Se había nombrado una comisión que iba a investigar este caso, que iba a investigar sobre la cuestión, se llama la Comisión de Leyes. La oposición ha decidido abandonar directamente porque dicen hay manipulación, no quieren que convoquemos a las personas que nosotros quisiéramos escuchar, entre otros el propio Benalla. ¿Cómo se mueve esto a nivel ya de la Asamblea Nacional? Es un teatro político. Hay que ver, por ejemplo, que está la comisión de los diputados y, como decía, porque es un sistema bicameral en Francia, pero el Senado también está haciendo ahora mismo investigaciones y las mismas personas pasan también por el Senado. Desde el Senado se ve que todo esto es muy serio, hacen preguntas de buena fe y intentan al final saber qué ha pasado. La comisión de leyes de la Asamblea Nacional, que se convirtió en comisión de investigación, es un teatro político. Y desde el principio, pues estaba muy claro que la presidente, que pertenece al partido presidencial, pues iba a hacerlo todo para frenar el proceso y que la oposición iba a aprovechar cualquier oportunidad, claro, para intentar señalar al presidente y decir que esto es un escándalo de Estado, y al final es un poco decepcionante también. Yo creo que, porque sobre todo si comparamos el Senado y la Asamblea Nacional, es un poco decepcionante para el ciudadano que mira todo esto, que desde la Asamblea Nacional al final pues parecen más interesados en pues hacer show que pues buscar la verdad, qué ha pasado aquí. Pues vamos a ver cuánto va a durar esto. En todo caso, hay que recordar, el presidente Emmanuel Macron dijo, el responsable soy yo, sin dar mayor explicación de esta situación. Quedan muchas preguntas en el aire. En todo caso, dejemos a la presidencia francesa y al incómodo exguardaespaldas del presidente Macron y vamos a descubrir ahora nuestra contraportada de esta semana. Pues ahí la tienen ustedes, ni más ni menos, la ola de calor, la enorme canícula que está afectando a Francia, 20 departamentos en alerta roja y a una buena parte de Europa del Oeste. Hay que recordar, en muchos países, evidentemente, hablar de temperaturas de 30 grados, pues es una situación relativamente normal, la gente está acostumbrada. Aquí en Francia, notablemente, después de 30 grados la situación comienza a complicarse. La canícula es considerada cuando durante 3 días se producen temperaturas superiores a los 20 grados en la noche y superiores a los 30 grados en el día. Y esto lo estamos viviendo ya desde hace varios días. Rafael, bueno, ¿qué piensa usted a este respecto de esta nueva ola de calor que hay aquí en Francia que está provocando ya bastantes problemas? Bueno, nos fijamos en Francia y es verdad que las temperaturas son altas, pero mire que en Suecia o en Escandinavia también estamos ahora, bueno, ellos están viviendo con temperaturas superiores a los 30 grados. Esto se va a convertir en algo habitual y algo normal, pero es verdad que nuestras ciudades en el norte de Europa pues nunca se pensaron para ser ciudades en las que se puede vivir con estas temperaturas. Está claro también que tiene que ver con el calentamiento global.
Ahora bien, no hay que confundir clima y meteorología, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero esto se va a convertir en algo habitual y la gente se queja mucho, pero no sé, no me acuerdo quién, pero un climatólogo decía en la prensa o en una radio hace 2 o 3 días que probablemente, no se sabe muy bien, pero es muy probable que dentro de 20, 30 años tengamos esas temperaturas cada verano y que podríamos tener temperaturas de 40 a 45 grados en el este de Francia hacia la mitad del siglo. Picos elevados de temperatura son regularmente explicables aquí en Francia. Durante algunos días hubo una gran canícula en 2003, dejó más de 20.000 muertos. Antonio, ¿piensa usted que el gobierno, la administración en general está mejor preparada que lo que sucedió en 2003, que hay una mayor disponibilidad para atender este tipo de situaciones? Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo no, veo que están transmitiendo mensajes, están cuidando a los ancianos en las casas. Bueno, ojalá que esto sea mejor que en el 2003. Lo que quería decir es que la sensación térmica es mucho más elevada que los 30 grados mencionados, que 30 grados, hoy sí, el madrileño que tiene 30 grados este verano durante el día, pues me parece que va a estar mucho más satisfecho que el parisino. Aquí hay mucha humedad. Y eso de repente puede cambiar los hábitos de turismo en verano. Y eso es una cosa que lo digo como gallego, porque como allí tenemos un clima que nunca supera los 25 o los 30 grados. Mucho más agradable. Es mucho más agradable. Entonces veo ahí un potencial de desarrollo turístico para zonas que no tienen temperaturas muy altas y de repente un cambio desde el Mediterráneo a la costa atlántica. O si no, al hemisferio sur, a Bariloche o a Chile, en este momento, que seguro que allí no. Pero ya cuesta más caro a eso. Cuesta más caro. Sin duda alguna. Rafael, muy brevemente, canícula y polución, un cóctel ideal para sentirse fatigado, sofocado, con dolores de cabeza. Bueno, no sé si los parisinos lo saben, pero París es una de las ciudades más contaminadas de Europa y vivimos a veces episodios de contaminación más, bueno, por ejemplo, la gente piensa que Moscú está más contaminada, pero no es verdad. París lo es tanto, sino más que... Y ese es un problema de salud bastante gordo y no parece que el gobierno, bueno, desde la alcaldía se intenta llevar a cabo una política, bueno, principalmente en contra de los coches dentro de la capital, que provoca por parte de la gente que conduce, pues... problemas. Pues con esta ola de calor estamos despidiendo esta primera plana. No nos queda sino agradecer a Antonio Rodríguez, periodista especializado de la Agencia Francesa de Prensa, su presencia en nuestros estudios, y a Rafael Proust, periodista político del matutino francés La Opinión, su participación. Aquí, en primera plana, nos despedimos de ustedes y les damos cita la próxima semana.